Hola hermanas, muy buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente para hablar acerca de dos temas que son muy prácticos, muy de la vida de todos los días en la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, de nuestras relaciones personales. Y como ya se ha venido anunciando, estos dos temas son primero la envidia y después vamos a hablar acerca del enojo, ¿verdad? ¿Y qué tal el desayuno? Muy rico. Y estamos ad hoc a los temas porque nos sirvieron tacos enojados y también envidiosas. Sí, bueno, yo me comí media envidiosa que por ahí alguien dejó, ¿verdad? Bueno, entonces, ya saben, esto es un taller, es una clase, es algo relajado, algo tranquilo, con la intención de que todos entendamos y que seamos bendecidos por la palabra de nuestro Dios, que yo siempre he pensado que debe ser muy sencilla. Creo que ya todos tienen su material. La idea es que vayamos siguiendo el proceso del material, ¿sí? Que no nos adelantemos y que vayamos poco a poco asimilando la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Bueno, primero, felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Nuestro calendario así lo marca. Y Jesús durante su ministerio mostró aprecio por las mujeres y se atrevió a hacer cosas fuera de lugar en su tiempo, por ejemplo, platicar en público con una mujer samaritana en lugar tan público como era un pozo, ¿sí? Y la confrontó y la invitó al arrepentimiento. Pero también lo vemos, por ejemplo, perdonando el pecado de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Lo miró con ojos de amor y de misericordia y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es Dios, que reivindica el papel de la mujer. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento dicen: no hay ni hombre ni mujer, porque la salvación es para todos y todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Sí? La salvación es para todos. Bueno, entonces vamos a empezar y el primer tema que vamos a analizar es la envidia. ¿Sí? Pero antes yo quisiera darles algunos conceptos así muy generales, esto no viene en su material, acerca de las emociones, ¿verdad? Y por aquí hay algunas amigas que son psicólogas, ¿verdad? Y al final me corrigen. Dice que una emoción es una alteración del ánimo producida por una circunstancia, por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera, algo que nosotros experimentamos en nuestro ser, eso es una emoción. Y a veces tenemos reacciones orgánicas, físicas, mentales o nuestra conducta como respuesta a ese estímulo que recibimos, ¿verdad? Somos seres emotivos, somos seres emocionales porque Dios nos creó así. Dios nos creó porque Él mismo es un ser emotivo. Dios se alegra, Dios se enoja, como lo vamos a ver a continuación. Y hay 4 emociones básicas, no las voy a mencionar. Bueno, por ahí hay una película al respecto, como son el miedo, el enojo, la alegría y la tristeza. Y hay otra más que luego vamos a platicar. ¿Qué pasa con las emociones? Las debemos reconocer, las debemos identificar y sobre todo las debemos expresar, ¿sí? Debemos expresar nuestras emociones y estarán de acuerdo conmigo que a las mujeres les es fácil expresar cómo se sienten, pero a los hombres no. Sí, hay una película por ahí, La Era de Hielo, donde el mamut dice: ay, es que a los hombres como que nos cuesta sacar lo que traemos acá adentro. Debemos expresar nuestras emociones y más sobre todo cuando hay estigmas que dicen, por ejemplo, hay uno que dice: los hombres no deben llorar, ¿sí? El cuerpo grita lo que la boca calla. El salmista estaba triste y le dolía porque había pecado en su corazón. Y como no había confesado ese pecado, dice el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando no expresamos nuestras emociones, algo pasa. El cuerpo grita lo que la boca calla. A veces hay que expresar estas emociones a Dios en oración. Podemos hablar con alguien o podemos escribir cómo nos sentimos, pero no se vale callarnos nuestras emociones. Si estamos en Cristo, no existen emociones negativas porque todas las cosas nos ayudan a bien. Hay quienes han dicho que aún el estrés y la ansiedad pueden ser buenos.
puede ser. Y quiero decirles además que nuestras emociones muestran realmente quiénes somos. De nada sirve que nos sepamos la Biblia de memoria, que tengamos 100 años en la iglesia, que tengamos títulos profesionales y doctorados, si no sabemos manejar nuestras emociones. A veces hay personas muy preparadas, pero no saben controlar su carácter, como decimos comúnmente, o sus emociones, y todo se viene para abajo, ¿sí? Cuando callamos las emociones, podemos enfermarnos, y está comprobado que de un 80 a un 90% de nuestras enfermedades provienen porque callamos. Ahora sí que lo que callan las mujeres, ¿no? Callamos nuestras emociones, no hablamos, no nos expresamos, ¿sí? Hay que expresar. Pero tenemos la costumbre de que nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Todo mundo dice bien. No decimos estoy triste, tengo miedo, estoy muy feliz, estoy preocupado. Hay que expresar realmente lo que decimos. Para eso este espacio, para eso el grupo de mujeres que se junta los martes en la tarde, ¿sí? Para que dentro de la iglesia puedas encontrar amigas con las que te puedas expresar y apoyarte en oración. Cuando callamos las emociones, es posible que la mente pueda enfermar al cuerpo. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera emoción, que es la envidia. Y bueno, aquí tenemos una imagen y podemos ver a dos niños, ¿sí? Uno de ellos tiene varios regalos, no sé, a lo mejor es su cumpleaños. ¿Y qué pasa con el otro niño? Está viendo cómo aquel tiene muchos regalos y él no tiene ninguno. Ajá. La envidia tiene mucho que ver con la forma en que nosotros vemos el éxito, los logros y las cosas que otra persona tiene, no solamente materiales, ¿sí? De entrada esta imagen es la idea que nos da, ¿sí? La envidia viene cuando nos comparamos, cuando vemos con malos ojos lo que otro tiene. Ya sea una palabra consciente o un pensamiento en lo profundo de nuestra mente, la envidia definitivamente es algo con lo que todos luchamos diariamente. En ocasiones esos pequeños pensamientos que arrastran en nuestras mentes aparentemente no suenan a envidia, pero tenemos que evaluarnos y preguntarnos, ¿es o no es envidia? Y les voy a poner algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Que a veces están dentro de nuestro vocabulario y que denotan por ahí posiblemente un rasgo de envidia. Por ejemplo, Esteban se fue de vacaciones a Puebla y yo no puedo ni siquiera ir a Altamira. Así como que dejo entrever que se siente algo acá. Y a veces no lo digo porque la envidia es oculta, ¿sí? Se queda acá nada más. A veces no lo decimos, pero ¿sí? Los hijos de la vecina son tan educados y tan bien portados como quisiera que los míos fueran así, al menos para aparentar que soy buena madre, ¿sí? Pedro se acaba de comprar un carro nuevo, pues ¿cómo le hace? Yo tanto que trabajo y no puedo. Fíjense algo muy común. Marisela come mucho y mírenla cómo está de flaca. Yo parece que nada más paso saliva y engordo, ¿sí? Y quieran o no, ahí como que dejamos entrever algún rasgo de inconformidad con nosotros. Dios ya nos dio un cuerpo, ¿sí? Dice por ahí alguien, yo no soy gordo, soy de hueso ancho. Dios me hizo ya como soy y debemos aceptar nuestro cuerpo, ¿sí? Mi mamá nos decía, ustedes están feos, pero tienen las piernas derechas. Y yo decía, no, pues gracias, qué bueno. Otra frase dice, a Verónica le dieron el ascenso en el trabajo, pero yo me lo merecía más que ella. Ajá. Miren, ahí viene otra muy buena. Me compré un vestido como el de mi hermana, pero a mí no se me ve como ella, parezco piñata. La envidia muchas veces viene cuando vemos con malos ojos al otro y nosotros nos sentimos menos, porque se nos olvida quiénes somos delante de los ojos de Dios. Y aparte este cuerpo, es el consuelo que nos queda, es provisional, es un estuche provisional. La hermana Margarita apenas tiene 1 año en la iglesia y el pastor ya lo invitó a dar clases. Yo tengo años aquí y el pastor ni caso me hace. A veces en este tipo de pensamientos, de ideas que a veces se quedan acá,
hay rasgos de envidia. Y si no lo controlamos a tiempo, esa envidia puede crecer, ¿sí? Vamos ahí tienen su material, hay algunos espacios en blanco que van a ir llenando. Dice, la envidia es una de las emociones más frecuentes, y ya les di muchos ejemplos, varios ejemplos. Y aunque nadie lo declare, porque es algo oculto, dice, todos hemos sentido envidia alguna vez. Ahí vamos a escribir la palabra todos, ¿sí? La envidia es un sentimiento que generalmente está oculto, ¿sí? Que llega por las cosas que vemos y que nos desagradan porque el otro tiene y yo no tengo, el otro puede y yo no puedo, ¿sí? Combatir la envidia es un desafío constante, y cuando no se combate la envidia, como ya lo vimos hace algunos talleres, la envidia es una causa de la amargura. Cuando nos estacionamos en la envidia, muy probablemente vamos a desarrollar en nuestro corazón amargura. Y si esta echa raíces, dice la palabra en Hebreos, que caemos de la gracia de Dios. Somos unos desgraciados, literalmente hablando, ¿sí? Dice ahí, no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. De hecho, la Biblia trata mucho sobre este tema de la envidia, ¿sí? Tengo un versículo que creo que no viene en el material, ¿sí? Lo voy a leer, es Santiago 3:16, si quieren anótenlo, no lo incluí en el material. Y escribe aquí Santiago, dice, porque donde hay envidias y rivalidades, y que estamos en confianza, las vamos a encontrar en todos lados, en las familias, en las iglesias, en los trabajos. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, es Santiago 3:16, dice, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La envidia nos conduce a llevar a cabo acciones malvadas. Ninguna buena acción proviene de un espíritu malvado y de envidia. Luchar contra la envidia, incluso cualquier rasgo que pudiera ser así como que hasta chistoso, es muy importante en nuestra vida porque esa envidia puede crecer. Y ahí tenemos Gálatas 5:21. Gálatas 5:20 nos habla acerca del fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne que viene en el versículo 21. Y dentro de esas obras de la carne, ¿cuál viene? La envidia, ¿sí? La envidia es una obra de la carne, pero también un corazón que no está controlado por Dios es un continuo productor de envidia. La envidia es una tendencia muy natural, que si Cristo no está en nuestro corazón controlando nuestra vida, se puede convertir entonces en un problema. No hay persona más carente de agradecimiento que aquella que se obsesiona con lo que le pertenece al otro. Una persona envidiosa está inconforme con su vida y se está comparando con los demás a ver qué tiene el otro que yo no tengo, ¿sí? Carece de amor el que no puede gozarse por los logros de alguien que con esfuerzo y tesón alcanza. La envidia corroe al que la padece haciéndose daño a sí mismo y a los que le rodean. Porque, insisto, no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver qué nos dice el diccionario. Y ahí tenemos dos definiciones. Creo que está en su material también. Dice el diccionario Webster, dice que es un resentimiento. Y quisiera explicar un poquito esta palabra. Un resentimiento es cuando tú sientes algo y cada determinado tiempo lo vuelves a sentir, ¿sí? Resentimiento. Repites ese sentimiento, ¿sí? Yo veo que mi vecino se compró un carro nuevo y es bien tranza y hace malos manejos y todo. Y cada vez que veo que mi vecino sale con ese carro, siento lo mismo, ¿sí? Porque él sí y yo no. Yo tanto que trabajo, yo soy honesto, soy cristiano. Y cuando ese sentimiento se repite, es un resentimiento, ¿sí? Resentimiento o rivalidad, ¿por qué? Por el éxito, los logros o ventajas de alguien más. Es una definición muy sencilla, ahí está en su material.
Pero también otro diccionario dice que es la tristeza. La envidia causa tristeza, causa pesar, causa dolor, ¿sí? En nuestro corazón, por el bienestar ajeno y el deseo de algo que no se posee, que no necesariamente son cosas materiales. A veces se envidia también cosas que no son materiales. ¿Se acuerdan de la primera imagen? Del niño que estaba viendo con malos ojos que el otro tenía muchos regalos y él no tenía ninguno, ¿sí? Vamos a ver que el significado etimológico de esta palabra envidia tiene que ver precisamente con eso, con ver con malos ojos, ¿sí? Del latín invidia o invidere, que significa mirar con malos ojos o mirar con enemistad. Y si bien es cierto, hay una frase popular que dice que de la envidia nace el amor. Perdón, de la vista nace el amor. Perdón, ¿están poniendo atención? Hoy podemos aprender también que de la vista nace la envidia, ¿sí? Y vamos a ver incluso algunos versículos bíblicos que apoyan esta idea. Vamos a ver que hay 3 amigos que generalmente andan juntos, son muy amigos y los podemos ver, incluso en un caso bíblico lo vamos a ver al rato, que son los celos, la envidia y el enojo. Sí, no lo pierdan de vista. Muy comúnmente estos 3 amigos hacen grupito y hacen de las suyas en la vida, en el corazón de una persona. Pero no es lo mismo celos y envidia, ¿sí? Fíjense, celos es, se lo voy a explicar bien sencillo, es el temor a perder lo que tengo. Celos, temor a perder lo que tengo. A veces los niños se ponen celosos de papá, es mi mamá, es mi casa, son mis juguetes. Bueno, aparte es egoísmo, por naturaleza somos egoístas. Pero los celos es el temor a perder lo que ya tenemos, ¿sí? Bien sencillo. Y la envidia es el dolor por lo que no tenemos. Bien fácil, ¿no? Envidia, dolor o pesar por lo que no tenemos. No son lo mismo. Celos, temor a perder lo que ya tenemos. ¿Sí? ¿Está claro? Yo me entendí muy bien, no sé si ustedes también. Entre los valores más envidiados se encuentra el prestigio, el reconocimiento, el dinero, el poder, las posesiones materiales, los talentos, la belleza. Pero no solo se envidian las cosas materiales, a veces la gente envidia tu personalidad, tu espíritu, tu carisma, tu don de gentes. Mira que él tiene un montón de amigos y yo, ¿no? La energía, el esfuerzo, los dones, las habilidades, el liderazgo, las ganas de superarse y hasta los amigos, ¿sí? Hay quien envidia a los amigos. Y yo creo que también se envidia al marido y a los hijos. Hay mujeres, hombres que envidian la mujer. Y es entonces cuando entra otro concepto por ahí que es la codicia, ¿verdad? Pero bueno, ese es el origen etimológico de la envidia. Invidere, de la vista nace la envidia. Mirar con malos ojos. Mucho tiene que ver de la forma en que vemos el éxito, el bienestar, el gozo, la alegría de otra persona, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Y debo decirles que la envidia hace que la persona no aprecie ni disfrute de lo que tiene. Yo me atrevería incluso a decir que la envidia es idolatría. Porque cuando estoy envidiando, ¿en qué está concentrada mi mente y mi atención? ¿En Dios? No, en otra persona que tiene lo que yo no tengo, que puede hacer lo que yo no hago, ¿sí? Entonces la envidia, en una opinión muy personal, es idolatría. Y tanto me enfoco en lo que tiene y puede y hace la otra persona a quien estoy envidiando, que no disfruto lo que tengo. Yo recuerdo mucho el testimonio de María del Sol, la cantante cristiana, y dice que ella siempre quiso ser modelo y en su tiempo admiraba a una modelo muy famosa, Cindy Crawford, y que veía las revistas y decía, yo quiero estar en las revistas y en las pasarelas y ser famosa y todo. Hasta que un día entendió que Dios le dio un don
maravilloso que es su voz. Y dijo, Cindy Crawford no puede cantar como yo, ¿sí? Tanto te enfocas en la otra persona, en lo que tiene, hace, puede hacer y su fama y todo, que no te das cuenta de que Dios ya te bendijo con algo especial que tú tienes. Y es en donde entra el contentamiento, la gratitud a Dios, la conformidad, la acción de gracias porque Dios me hizo como soy. Y yo estoy seguro que a todos nos dio dones y talentos especiales para glorificar su nombre. Hay muchas personas que no aprecian, sobre todo en este tiempo, en que, sobre todo los chavos, los jóvenes, son atacados por los modelos y las formas de vida y el cuerpo fit y el cuerpo mamado, porque piensan que eso es lo mejor, ¿sí? Y al no tener eso, se sienten menos, ¿sí? Y no disfrutan lo que tienen y lo que son. Hay muchas personas que no aprecian y disfrutan de lo que poseen porque tienen envidia de otros. La envidia es la raíz pecaminosa de la que brota la codicia, ¿sí? La Biblia dice claramente en Éxodo, en los 10 mandamientos, no codiciarás, ¿sí? El codiciar lo que otro tiene o envidiarlo trae solo la infelicidad. Hace que uno esté ciego a lo que uno mismo posee. La Biblia dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es Gálatas 5:26. Y es que la envidia nos empequeñece, nos hace sentir pequeños. Al vernos y compararnos con los demás, nos sentimos menos, sentimos que algo nos falta. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo, porque Él es nuestro sumo bien, ¿sí? Él es nuestro sumo bien. A veces cuando alguien cumple años, ¿qué le deseamos? Sobre todo a nuestra edad, te deseo salud, ¿sí? O muchos años, salud, y con eso ya es ganancia. Pero ¿saben que la salud no es nuestro sumo bien? Nuestro sumo bien es Cristo viviendo en nosotros. Con salud o sin salud, glorifiquemos su nombre, ¿sí? La envidia nos empequeñece porque nos hace sentir inconformes con nosotros mismos, ¿sí? El tener envidia es una señal de pequeñez. El ser envidioso denota un alma estrecha y pequeña, ¿sí? El ser envidioso es admitir francamente que no se tiene la habilidad, ni la disposición, ni la capacidad para competir. Vemos la vida como una competencia. Yo tengo más likes que tú en cualquier red social. Eso es lo de hoy, ¿sí? Yo tengo más seguidores, ¿sí? Y es que hoy la gente nos juzga por dos cosas. Por la apariencia, para eso los filtros en las fotos, para vernos acá sin granitos ni nada, y los logros, ¿sí? ¿Quién tiene más logros y quién tiene mejor apariencia? Y ese es el top, acá el que todo el mundo admira. Y eso es lo que buscan muchos chavos en ese tiempo. Y si no lo tienen, se sienten mal, se sienten pequeños, se sienten frustrados, ¿sí? El ser envidioso es admitir francamente que no se tiene la habilidad ni la disposición ni capacidad para competir con aquellos que se destacan, con aquellos a quienes nosotros consideramos como superiores, equivocadamente. Bueno, ya vimos la diferencia entre celos y envidia, y una frase por ahí de Napoleón Bonaparte que dice que la envidia es una declaración de inferioridad. Soy de la idea de que la verdad es de Dios, dígala quien la diga, y aunque lo haya dicho Napoleón Bonaparte, sí es cierto. Una persona envidiosa se siente inferior, ¿sí?, a los demás. Bueno, y vamos a continuar por ahí en su material y vamos a ver qué es lo que causa que haya envidia en nuestro corazón. Vamos a continuar y vamos a empezar a ver algunos pasajes bíblicos, y quiero decirles que voy a mencionar algunas lecturas bíblicas, y quien la primera que lo encuentre lo va a leer, y por ahí ya lo va a pasar a darle un premio, un detallito muy pequeño, ¿sí? Si alguien no gana premio, no creo que se enojen ni sientan envidia por las hermanas que sí ganen, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces las causas de la envidia. Las causas de la envidia. Como personas tenemos muchas necesidades, como seres humanos creados por Dios.
Una de esas necesidades es la afirmación. ¿Qué es la afirmación? Es que alguien te diga, tú puedes, yo creo en ti, que te dé una palmadita en el hombro, vas bien, ¿sí? Necesitamos reconocimiento y necesitamos aprobación. La envidia se produce muy comúnmente si durante la niñez no se inculca una afirmación, aprobación o concepto positivo de sí mismo. ¿Qué pasa si en la casa te dicen es que eres un bueno para nada? Vas a terminar igualito que tu padre. Mira, aprende a tu primo, ¿sí? Se la pasaron comparándote y ese niño crece y se convierte en un adulto envidioso. Mucho cuidado con los mensajes que damos a esos pequeños que están en formación y que necesitan aprobación, pero también las invito a que examinen en su corazón por si en su niñez o incluso actualmente reciben mensajes que las descalifican y que las hacen sentir menos. La envidia se produce si durante la niñez no se inculca un concepto positivo de sí mismo y se ha carecido de la confianza básica, tanto en el ambiente familiar, pero también en la escuela. Yo me acuerdo que en la escuela, yo creo que ya no se usa, había la famosa fila de los burros. ¿Dónde está la afirmación, la aprobación? Esos niños se les estuvo estimulando a la envidia, ¿sí? A la envidia. O luego también en la secundaria, los más aplicados estaban en el A y los más burros en el F. Ay, jole. Muchas veces sin querer queriendo, en la formación de una persona, lo estimulamos o lo orillamos a la envidia, ¿sí? Se crece con una falta total de seguridad, constantemente comparándose, y todo esto produce o da lugar a un adulto envidioso. Un adulto envidioso fue muy probablemente un niño carente de aprobación. Constantemente se le estuvo comparando. Si aprende a tu hermano, mira, él no me da problemas, él puro 10. Y entre paréntesis, no todos están diseñados para tener puros 10. A veces en el ambiente laboral y profesional, luce más un 6 y un 7 que un 10. No todo es el conocimiento intelectual, ¿sí? A veces hay niños que crecen en un ambiente tan hostigante, carentes de aprobación, menospreciados y hasta ridiculizados. Para dar una muestra de obediencia, Jesús, al iniciar su ministerio, fue bautizado ¿por quién? Alguien que levante la mano que sepa. Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, dale un premio a Ana, por favor. Que escoja lo que quiera, ¿sí? Fue bautizado por Juan el Bautista y dice el pasaje que vemos en los evangelios, que los cielos se abrieron y se oyó la voz de Dios Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hizo aquí el Padre? Afirmó al Hijo, lo aprobó, le dio una palmadita. Hagan de cuenta que dijo, este es mi Hijo y estoy muy orgulloso de él. Esas son las palabras que necesitan tus hijos para que no crezcan con una tendencia a la envidia. ¿Estás aprobando a tus hijos? ¿Los estás animando? ¿Les estás fortaleciendo su autoestima como hijos de Dios? Para que en medio de esta sociedad que los avasalla con mensajes de que esto es lo que vale, esto es lo que cuenta, ¿sí? Ellos crezcan realmente con un valor y una autoestima sanas porque son hijos de Dios y no va a haber lugar en su corazón para la envidia. Ese versículo que leí es Mateo 3:17. Se abrieron los cielos y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera causa de envidia en el corazón del ser humano es cuando creció en un ambiente falto de afirmación. Afirmar es poner una palomita, poner una estrellita, es reconocer, es valorar, ¿sí? Siguiente causa de envidia. Dice, cuando crecemos también en un ambiente con sentimientos de rivalidad, de competencia y comparación constantes. La envidia se produce cuando durante nuestra infancia y juventud se crece en un ambiente de rivalidad, de competencia, ¿sí? Yo me acuerdo que mi abuelita tenía su nieto favorito.
Bueno, mis abuelitas, ambas, y no era yo, ¿sí? Pero no fue un motivo así como que, ay, crecí con envidia o dañó mi corazón, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que sí sucede, cuando estamos expuestos a un ambiente de rivalidad, de competencia, de exigencia y de comparación constante. Y lo podemos ver en un pasaje bíblico de los orígenes de los primeros tiempos, Caín y Abel, ¿sí? Caín dedicado a la agricultura y Abel dedicado pues más a la cacería, ¿verdad? Y ellos llevaron ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿sí? ¿Qué hizo Caín? Se comparó. Sí, y dice, y no vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Y ya luego vamos a ver las consecuencias dramáticas de esta situación. Pero cuando estamos expuestos a un ambiente de constante exigencia, comparación, rivalidad, es posible que en nuestro corazón desarrollemos este germen tan dañino llamado envidia, ¿sí? Número 3, la envidia está en función de sensaciones reprimidas o sentimientos de inferioridad. ¿Sí? En su material creo que dice nada más sentimiento de inferioridad. Y voy a mencionar 2 ejemplos bíblicos. El primero de ellos, quiero referirme a Moisés. Y vamos a imaginar la vida de Moisés. Resulta que él salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio, ¿sí? Y resulta que él se fue huyendo y se dedicó durante 40 años a cuidar las ovejas de su suegro llamado, bueno ya, para la otra levanten la mano ya, para que se ganen un premio, ¿sí? Estaba cuidando las ovejas y así pasaron 40 años. Y se imaginan a Moisés temeroso porque había matado. Yo creo que ya no esperaba nada de la vida, pues ya tenía 80 años, ¿sí? Y de repente Dios le habla a través de una zarza ardiendo para invitarlo a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo donde todavía en Egipto, porque estuvieron 400 años. ¿Y qué dice Moisés? Sí, claro, Señor, ya estoy para servirte. No. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y le puso pretextos. Uno de ellos es que soy tartamudo, no sé hablar, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos menos que los demás? Y eso puede llevarnos a experimentar envidia en nuestro corazón. Pero también hay otro caso. No sé si recuerden ustedes el llamado del primer rey de Israel, y quien sepa levanta la mano. Saúl, premio para Jovita. No les da envidia, ¿eh? Y entonces Saúl, resulta que él andaba, su papá lo había mandado a buscar unas asnas, ¿sí? Para esto, el pueblo de Israel había insistido tanto en que querían tener un rey, que Dios le da la indicación al profeta. ¿Alguien que no sea jovita? Samuel, sí. Sí, para mi hermana hay otro regalo. El profeta Samuel, y le dice, tú vas a ungir al primer rey de Israel, y resulta que era Saúl, ¿sí? Y cuando Samuel encuentra a Saúl, fíjense lo que le dice Saúl. ¿No soy yo hijo de Benjamín? Benjamín era el hijo menor de Jacob, ¿sí? 10 hermanos con Lea y 2 con Jacob, ¿sí? Con Raquel. José y Benjamín. Oye, no, hombre, yo soy hijo de Benjamín, que es el más chiquito y de la tribu más pequeña. Se menospreciaba Saúl, ¿sí? No, yo soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Dice, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes, que Dios quiere que yo sea rey de Israel? A veces, aún estando en Cristo, tenemos un sentimiento así como que de sentirnos menos. No nos creemos todavía quiénes somos delante de Dios, y luego podemos organizar otro taller que tenga que ver con nuestra identidad y nuestra autoestima, porque cuando entendemos quiénes somos para Dios,
tenemos una autoestima y un valor que nadie nos puede quitar, ¿sí? Somos sus hijos, somos miembros de su familia, Él nos escogió, ¿sí? Entonces, un motivo, una causa de la envidia puede ser también ese sentimiento de inferioridad, ¿sí? Bueno, vamos a ver una causa más. Expectativas frustradas. Aquí no traigo un ejemplo bíblico, pero les voy a poner un ejemplo muy común, sobre todo entre las mujeres. Resulta que, díganme un nombre de mujer, cualquiera. Marta. Resulta que Marta tiene 30 años y su expectativa era casarse a más tardar a los 28. Y ya se casaron sus hermanas, y ya se casaron sus primas y sus amigas. Y resulta que el príncipe azul no aparece, ¿sí? Y al ver todo esto, es posible que en su corazón desarrolle envidia. Y las amigas, oye, mira el vestido de las damas y mi vestido y mi ramo y la fiesta. Y ella ve todo eso, y en ese ambiente ella puede sentir envidia, porque sus expectativas se vieron frustradas. Ella quería estar casada, no sé, a más tardar a los 28 años y ya tiene 30, ¿sí? ¿Cuándo existen expectativas frustradas? Número 5, dice, cuando se ve amenazada nuestra propia valoración. Y aquí vamos a ver un ejemplo bien clarito de cómo estos tres amigos se juntan para hacer trizas el corazón humano. ¿Cuáles fueron los tres amigos? Celos, envidia y enojo. Tres amigos juntos en el corazón de una persona. Y esta persona fue precisamente el rey Saúl. Resulta que de pronto aparece en la vida de Saúl un chamaco, pastor de ovejas. Ah, pero que era buen guerrero. Y ese chamaco se llamó, a coro todos contestaron David, ok. Pero fíjense, vamos a ponernos en el lugar de Saúl. Saúl era el rey, era la máxima autoridad de Israel, escogido por Dios, ungido por Samuel, ¿sí? Y de repente aparece David, que se hizo muy famoso porque mató al gigante Goliat, ¿sí? Pero Saúl se ve amenazado porque se da cuenta de cómo la popularidad y la fama por ser un excelente guerrero, David, empezó a subir como la espuma. Y la situación llegó a tal grado que las mujeres dice que cantaban y danzaban en el pueblo diciendo lo siguiente: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Es decir, mientras Saúl mata a 1,000, David mata a 10,000. O sea, dicho de otra forma, David es 10 veces mejor guerrero que Saúl. Imagínense. Y aquí vamos a analizar el corazón de Saúl. ¿Saúl se enojó? Sí. ¿Saúl tuvo envidia? Sí. ¿Por qué? Porque la envidia es ver con malos ojos el éxito ajeno. ¿Tuvo celos? Sí. Por el temor a perder ¿qué? La corona. Dice, y se enojó Saúl en gran manera. No fue un berrinche nada más o un disgusto. Dice, se enojó en gran manera. Eso está en 1 Samuel 18, del 7 en adelante. Dice, y le desagradó ese dicho, esa cancioncita de las mujeres, así como que lero, lero. ¿Se imaginan? Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Y fíjense lo que dijo, este pasaje es muy conocido. No le falta más que el reino. Celos. ¿Se dan cuenta? El enojo, la envidia y los celos juntitos en el corazón de una persona. Dice, y fíjense para confirmar el significado de la palabra envidia, dice, y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David, ¿sí? La envidia en pleno en el corazón de una persona. Y esto sucede. Por ejemplo, cuando a la universidad llega un maestro joven y más preparado y con más carisma, y los demás maestros que ya tienen muchos años lo ven como una amenaza y empiezan a ponerse celosos y a tener envidia y a enojarse. Así es el corazón humano, como el corazón de Saúl.
Alguna vez fui joven y di clases en la universidad y viví esto. Lo empiezan a ver a uno como competencia, con rivalidad. Nos viene a quitar el trabajo. Yo nada más di 2 años y porque me invitaron, no 3 años y porque me invitaron. ¿Sí? Hacían juntas y no me invitaban, hacían fiestas y no me invitaban, ¿sí? De los maestros del área que yo daba clases, ¿verdad? Ese es el corazón humano, tan predispuesto a la envidia, a los celos, al enojo. ¿O qué pasa en una iglesia cuando de repente hay un pastor, pero llega un copastor que es más joven y empieza a hacer conexión con los chavos y el pastor lo empieza a ver como con rivalidad? Ay, siente que le mueven el tapete. Ha pasado en muchas iglesias. Y luego a veces el pastor joven o el copastor termina yéndose y se lleva a un grupo de hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, aquí no es el caso, ¿sí? ¿Qué pasa? La siguiente causa de envidia dice: cuando existe una fuerte tendencia a evaluar el rendimiento. Mi hermana trabajó en banco, ¿verdad? Y tienen metas mensuales. Y si no las cumples, tu sueldo es menor, o te llaman la atención, o qué está pasando. Y es una tensión, una presión lograr las metas. Lo mismo los vendedores. Y en ese proceso de ver de que el otro ya alcanzó la meta de ventas y ya es día 28 y yo todavía no, puedo sentir envidia. A veces estamos expuestos a ambientes de trabajo donde hay que lograr metas que se nos exigen. No crean que, oye, por favor, no, tienes que, ¿sí? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con algún chavo por ahí que tiene una beca y que tiene que conservar cierto promedio? ¿Sí? O a veces esa beca nada más es para un estudiante del grupo y todos la quieren y hay rivalidad, hay competencia, es estrés alcanzar ese promedio, ¿sí? La envidia también se experimenta cuando en los ambientes en los que existe una fuerte tendencia a evaluar el rendimiento de forma individual y competitiva, hay más riesgo de suscitar la envidia. Hermana, ¿sintió envidia alguna vez porque el otro? Luego a veces gerentes del banco le pasan una operación a un empleado para que alcance la meta y a mí no. A veces pasa. ¿Tuvo envidia alguna vez? Sí. El ambiente en los bancos de los empleados de banco es bien pesado, muy difícil. Yo he visto a amigos así que son ejecutivos de banco o cajeros o algo así que tienen que acomodar ciertas operaciones o tarjetas de crédito al mes y si no lo logran, hasta los he visto llorar, ¿sí? Llorar, literalmente hablando. O los de ventas, si no alcanzas tal nivel de ventas, tu sueldo sin comisión ni nada, ¿sí? Y ese ambiente es muy propicio para la envidia, si Cristo no está en nuestro corazón. Eclesiastés 4:4. La primera que lo encuentre lo lee fuerte y se gana un premio. Eclesiastés 4:4. Y vaya que hay envidia y oportunidades de envidia en los ambientes de trabajo, ¿sí? Dice Eclesiastés 4:4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Son cosas que tenemos a veces que enfrentar todos los días. Bueno, se va a poner más complicado este asunto. Ay, no me regresé. Fíjense este punto, el número 7. Cuando la ambición y el deseo de permanecer en posiciones de poder se ven amenazadas por otro. Qué triste ver la violencia en la frontera, porque un grupo de delincuencia organizada se pelea la plaza, todo por envidia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esto se da mucho, por ejemplo, en la política, en las campañas para presidente municipal, para gobernador del año pasado yo perdí la cuenta, como 60 muertos, 60 candidatos muertos
por envidia, porque todo el mundo quiere el poder. Y de ese tema pudiéramos hablar mucho, pero no es el espacio para hacerlo, ¿verdad? Qué triste que el corazón humano sea capaz de hacer tanto daño solo por ambición y por poder. Y las balaceras, y los bloqueos, y los incendios, y los daños a los negocios, tantas cosas que vemos, todo cuando la envidia en el corazón de una persona se sale de control, ¿sí? 8, cuando los arrogantes logran todo lo que quieren por medios injustos, por medio de la injusticia, la inmoralidad y la corrupción. Decía el salmista Asaf, ¿sí? Dice, porque tuve envidia, y lo vimos en la amargura, de los arrogantes, viendo que prosperan, les va bien. Y por ahí hasta hay una frase popular que dice, el que no tranza, no avanza. Y en base a la corrupción, a la trampa, logran todo lo que quieren y todos sus antojos, ¿sí? Si quieren, lean ese salmo, el Salmo 73 en su casa, para que vean cómo a veces nosotros podemos experimentar envidia, pero cuál debe ser nuestra actitud, nuestra respuesta a las injusticias que vemos en nuestro mundo, ¿sí? Esas son las causas de la envidia. Hay una frase que a veces hemos utilizado, que decimos, siento envidia de la buena. ¿Sí lo han dicho? Envidia de la… ¿Será que acaso hay autores que dicen que sí, puede haber envidia buena? ¿Cuándo la envidia es buena? Cuando lo que yo veo en el otro, lo admiro, lo quiero para mí, trabajo, crezco, maduro, aprendo y desarrollo eso que vi en la otra persona, que más que ser motivo de envidia, es una fuente de inspiración. Durante muchos años yo tuve problemas para estar así parado hablando, porque me daba miedo, me daba inseguridad y bueno, todo viene creo que desde quinto de primaria, porque algún maestro confió en mí para un concurso de oratoria, pero ese no era mi talento, mi don, ¿sí? Bueno, se lo voy a contar. Resulta que yo estaba en quinto año, hace poquito, ¿verdad, Gloria? Y yo estaba en quinto B. Mi maestro me escogió a mí porque estaba en puerta el concurso de oratoria de la zona, ¿sí? Y el maestro de quinto A escogió a uno, la maestra, y el maestro de quinto B me escogió a mí, no sé qué vio en mí, por qué creyó en mí. Y preparar el discurso y aprendérmelo no fue problema, ¿sí? Y ya todos los maestros de la escuela me estaban viendo así como ustedes a mí ahorita. Y resulta que pues el niño de quinto A y el niño de quinto B, o sea yo, teníamos que decir nuestro discurso para escoger entre uno de los dos. Y el niño de quinto A, Jesús Sánchez, excelente, 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 ¿sí? Y el niño de quinto B, o sea yo, pasé, se me olvidó todo. No dije nada. Y como si fuera ayer, me acuerdo que me agarré del pizarrón de esos, no pintarrón, sino esos de gis blanco todavía. Y vi a todos los maestros y ahora sí que gracias por participar, ¿no? Y todos, yo no dije nada, ¿sí? Y ya pues los aplausos para Jesús Sánchez, que cada vez que me lo encontraba en la calle, yo así como que agachaba la cabeza. Y eso me marcó y me costaba mucho trabajo. Y quiero decirles que yo siempre he admirado a la gente que sabe hablar, que se para enfrente, que hace sentir bonito, que hace llorar, que transmite un mensaje, que es usado por Dios. Y yo decía, yo quiero eso para mí, pero nunca lo vi como envidia, ¿sí? Sino como una inspiración, ¿sí? Yo me acuerdo, no sé, de mi hermana Delta, de mi hermano Rubén, ¿sí? Que con sus recursos se paraban y daban una clase y todo. Y yo, así mucha gente de la iglesia me inspiró para yo poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, lejos de envidia, cuando veamos algo en otra persona y que lo queremos para nosotros, pidámoslo a Dios y Él nos lo va a conceder. Consecuencias de la envidia: muerte. Si no, pregúntele a Caín y Abel, ¿sí? Caín mató a su hermano porque este era bueno. Caín mató a su hermano
por envidia. ¿Sí? La maldad que había en su corazón fue confrontada por la bondad de su hermano y eso no lo pudo resistir. Y en ese pasaje que marcó, bueno, es Primera de Juan 3 del 11 al 12, lo pueden anotar por ahí en ese punto número 1. Dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, palabras del apóstol Juan en la primera epístola. Dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entre paréntesis, por envidia. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Caín vio con malos ojos, vio con envidia la ofrenda de su hermano Abel y por eso lo mató. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12. Pero también la envidia puede causar odio. Si no, preguntémosle a Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia? Esaú y Jacob. ¿Sí? Resulta que la primogenitura era para quien, aunque eran mellizos, ¿quién nació primero? Esaú. Él merecía la bendición de su padre Isaac. Pero resulta que con la ayuda de su mamá, Jacob obtiene la bendición, bueno, a cambio de un plato de lentejas también, ¿sí? Y eso provocó que Esaú odiara a su propio hermano. También traición, y aquí podemos ver el caso de José. José, por envidia, vendieron a José sus hermanos. ¿Alguien que lea Génesis 37:4 para llevarse otro premio? Y alguien más, Génesis 37:28. A ver, de pie, fuertecito, por favor. Fíjense, vamos a hacer un alto. Dice ahí, viendo. ¿Se dan cuenta? La envidia otra vez que llega por las cosas que vemos. Ellos se dieron cuenta que su papá tenía cierta preferencia o favoritismo hacia su hermano José. A ver, adelante. ¿Y viendo? Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuidado con tratar diferente a los hijos, porque esto los puede marcar, ¿sí? Para mal. Si no, pregúntenle a José cuál fue la consecuencia en el versículo 28. ¿Alguien más que lo lea? Sí, por allá. Sí. Ya lo va a leer mi hermanita acá. Levantó la mano, perdón. 37:28. Hasta Egipto. Lo vendieron sus propios hermanos por envidia, porque veían que su papá tenía cierta preferencia hacia su hermano menor llamado Josué. Pero también otra de las consecuencias es la persecución, ¿sí? Vemos cómo hace rato mencionábamos ya el caso de David y Saúl. Saúl, por envidia, por celos y por enojo, empieza a perseguir a David. Pero también hay difamación, calumnias, acusaciones e insultos. Y el mejor ejemplo que podemos mencionar aquí es el de Jesús, el propio Señor Jesucristo. Por envidia, los fariseos y los judíos lo azotaron, lo acusaron y lo entregaron a una de las muertes más vergonzosas en la historia de la humanidad, como es la crucifixión. Y todo por envidia. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús andaba entre la gente enseñando y haciendo milagros, no podían faltar los escribas, ¿sí? Los sacerdotes, los fariseos, y trataban de meterle zancadillas para que se equivocara, y todo por envidia. Y por esa razón lo llevaron a la muerte, porque dice el mismo evangelio, que él enseñaba con autoridad y no como los escribas, y eso despertó la envidia de los religiosos de su tiempo, que lo llevaron a morir en una cruz. Pero también dice Job que la envidia produce codicia, ¿sí? Dice al codicioso
lo consume la envidia. Job 5:2. Pero también la envidia puede producir enfermedades. Porque dice Proverbios 14:30, ¿quién lo lee? Proverbios 14:30. Esgrima. A ver, hermana. Acuérdense que hay que levantar la mano para que valga. La envidia es carcoma de los huesos. Cuando la envidia se sale de control en mi vida y en mi corazón, me voy a enfermar. Nos vamos a enfermar, ¿sí? La envidia es carcoma de los huesos, dice la palabra en Proverbios 14:30. La envidia produce rencor y este a su vez es causa de enfermedades. Y está comprobado que el 60% de los casos de artritis son producidos por el rencor. Neurosis, problemas gastrointestinales, úlceras, ansiedad, eleva los niveles de colesterol, tensión arterial, migrañas, dolor crónico de la espalda, entre otros. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia también es una realidad dentro de la iglesia. Lo voy a leer, creo que esto, no sé si viene en su material, pero lo voy a leer para no abundar mucho en este asunto. ¿Por qué la envidia tiene lugar dentro de la iglesia? Porque somos seres humanos, no somos perfectos, estamos en un proceso de santidad y precisamente para eso es la iglesia, para trabajar con nuestro corazón y con la envidia. Dice, la iglesia de Dios está compuesta por personas de diferente grado de madurez espiritual, por lo que no debe extrañarnos que la envidia esté presente entre los creyentes. A través de sus cartas, el apóstol Pablo exhortó a las iglesias de su tiempo a no dar lugar a este sentimiento tan dañino. Les doy 3 citas y va a haber un premio para quien lea Filipenses 1:15, solamente una cita. Filipenses 1:15, esgrima. La envidia presente en la iglesia no debe de espantarnos. ¿Sí, hermana? Filipenses 1:15, ponemos atención. Ya lo va a leer, hermano. Algunos predican por envidia. Dios nos libre, ¿sí? La envidia puede estar presente en la iglesia. Aquí no, en otras, ¿sí? Aquí no. Vamos a continuar con la parte, ahora sí que yo creo que es la más importante. Hoy creo que, bueno, pero está en su material. No sé por qué a veces omite algunas imágenes. Dice, ¿cómo eliminar la envidia? Y yo no les voy a enseñar nada nuevo que ustedes que ya tienen tiempo en iglesia no sepan, ¿sí? Creo que viene ahí con líneas blancas. Y hay 3 ingredientes, así como hay 3 amigos que juntos hacen trizas en el corazón del ser humano, el enojo, la envidia y los celos, también hay 3 ingredientes poderosos. El primero de ellos es el amor, ¿sí? El segundo de ellos es la oración y el tercero de ellos es la humildad, ¿sí? Amor, oración y humildad. Amor, oración y humildad. Sí está. Sí está. Amor, oración y humildad. Deja que el amor gobierne tu vida, porque esa es la esencia de Dios. Dios no siente amor, Dios es amor. Y nosotros también estamos llamados a ser amor. Que finalmente, como dice Pablo en Colosenses, el amor es el vínculo perfecto, ¿sí? El amor es el medio más eficaz para eliminar el sentimiento de envidia. Dice la Biblia en Romanos que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. En la medida en que abundemos y seamos perfeccionados en el amor, no va a haber cabida para la envidia. Incluso vamos a ver con gozo el éxito, los dones, las habilidades y las cosas que puede tener nuestro prójimo. El primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando con la ayuda de Dios logramos mirar a nuestros vecinos, compañeros y parientes con la mirada de Dios, no con nuestra mirada envidiosa, entonces nos alegraremos de sus éxitos, de sus propiedades y de sus logros. Carece de amor el que no puede alegrarse del bienestar de otros.
El Salmo del Amor, 1 Corintios 13, en su versículo 4 dice, el amor no tiene envidia. Pero también podemos orar, ¿sí?, como otra herramienta para poder contrarrestar la envidia. Es un medio eficaz y que funciona para eliminar la envidia. Y podemos orar con gratitud por lo que soy, por lo que tengo, por lo que me falta, pero también para agradecer a Dios por las alegrías, los logros y los éxitos de mis hermanos, ¿sí? Orar por aquellos que están en mejor posición que nosotros. Pedirle a Dios que tengan éxito, que logren sus metas y propósitos, que sean muy productivos en todo lo que hagan y emprendan. Eso nos hace sentir y disfrutar de una paz increíble y sobre todo Dios estará llenando nuestro corazón de amor. Pidamos en oración a Dios que nos dé un espíritu de gratitud, de contentamiento, de conformidad, para orar por los que están en mejor posición que nosotros. Y no está de más anhelar y pedirle a Dios lo que el otro tiene y que yo quiero para mí, ¿sí? Como les decía hace rato, eso de estar parado acá enfrente y hablar y bendecir. Bueno, número 3, la humildad. La humildad. Dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser humildes, de desarrollar la humildad de Dios que Dios quiere en nuestro corazón? Porque la humildad promueve el reconocimiento de lo que el otro hace bien y que yo no puedo hacer. La humildad contrarresta la envidia. Dejemos de lado nuestro orgullo y humildemente aceptemos al prójimo, alegrándonos en sus triunfos y sufriendo también en sus caídas. Acuérdense que hay que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y recordemos sobre todo que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Lucas 14, 11. El que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Finalmente, a modo de conclusión, para tener un receso y pasar con el siguiente tema, que es el enojo, ¿sí? Podemos decir que en nosotros se aísla un germen destructivo y devastador que se llama envidia. Y de cada uno de nosotros depende tomar acciones oportunas para evitar que ese germen crezca, se desarrolle. En vano podemos decir que somos inmunes al desarrollo de este parásito destructor, porque todos estamos expuestos a tener pensamientos o rasgos de envidia. No obstante, sí podemos contrarrestar su manifestación acudiendo de manera urgente a nuestro Dios, que es nuestro supremo cirujano, nuestro Señor Jesucristo. Apenas intente mostrar su amenaza y sus efectos. La envidia, a diferencia de otros pecados, como lo veíamos al principio, está oculta, no se nota, ¿sí? Es un monstruo, sin embargo, que se esconde eficazmente en las cavernas más oscuras del descompuesto corazón del hombre que no tiene a Dios. Hagamos caso a consejos como el del mismo apóstol Pedro, cuando dice, creo que sigue aquí es 1 de Pedro 2 del 1 al 3, si quieren tomar nota. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es 1 de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Y termino con esta frase. Ahí está. Cuando hay amor, no puede brotar la envidia. Pero si hay envidia, esta evidencia la carencia de amor. Colosenses 3:14, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Dios nos libre de este mal llamado envidia. Vamos a tomar un tiempito para ir al baño, para descansar, de estar sentados, y vamos a continuar con el enojo. Gracias por su atención.